¿Conoces los beneficios que te ofrece la CEMIC? Vinculamos a tu empresa con oportunidades de negocio de obra privada. Identifica la especialidad de tu empresa y regístrate. Intégrate a los diferentes grupos de especialidades y conoce los beneficios que la CEMIC tiene para ti. Te asesoramos sobre nuevos esquemas de financiamiento para proyectos inmobiliarios. Te brindamos herramientas para que tu empresa utilice las mejores prácticas en ingeniería de costos en tus proyectos de obra. Te acercamos a los 3 niveles de gobierno. Contamos con las mejores instituciones académicas enfocadas al sector de la construcción. Corporativo de Seguros y Fianzas. Contrata al mejor precio garantizado. Asesoría en Derecho Empresarial, Obra Pública, Fiscal, Administrativa, Civil y Societario. Convenios comerciales. Eventos de gran relevancia. Construcompra es tu mejor herramienta para la compra de productos y servicios relacionados con la construcción. Al ser afiliado, obtienes descuentos preferenciales. Comunícate con nosotros al 800-000-2642 o acércate a tu delegación CEMIC. También te atendemos desde el chat de nuestro sitio web www.cemic.org/chat. Preparatoria para el Foro 2022 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México. En esta ocasión, nuestro presidente, el ingeniero Sabino Varela, por estar atendiendo otros temas que tienen que ver también con nuestro desarrollo en la ciudad, pues no ha podido acompañarnos y me pide, y lo hago obviamente con mucho gusto, darles una cordial bienvenida a esta la Casa de los Constructores Organizados de la Ciudad de México. En este caso vamos a hablar hoy de algo que tiene que ver con tecnología, pero que también platicando con nuestro ponente comentábamos sobre la parte de la filosofía de lo que hoy se nos va a presentar. Hoy vamos a hablar de Lean Construction, pero repito, vamos a enfocarnos también en la filosofía, en los procesos, en todo lo que tienen que ver estas innovaciones. Para ello, me voy a permitir presentar a nuestro moderador, también es parte integrante de nuestra delegación Ciudad de México, el ingeniero Sergio Macuil. Sergio, muchas gracias. Gracias, Paco. Sergio es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de maestría en finanzas y planeación, en donde obtuvo mención honorífica. Cuenta con amplia experiencia en la gestión de proyectos de infraestructura y en la elaboración de modelos de negocios para la iniciativa privada. Participa como académico desde el 2002 en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad La Salle. Pertenece a las siguientes asociaciones. Desde 2006 es consejero titular de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles de México y es vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Actualmente es director de desarrollo de nuevos negocios en Grupo Promotor Aries, empresa con más de 32 años de experiencia en servicios de consultoría. Simplemente cierro diciendo que en esta quinta mesa temática, como lo hemos hecho en las anteriores, pues vamos a irnos enfocando hacia lo que en el 2022 vamos a plantear como los temas estratégicos y de desarrollo para la gran Ciudad de México, para la infraestructura, para vivir bien en la Ciudad de México. Sergio, por favor, ayúdanos. Muchas gracias. En la presentación de nuestro ponente. Sí. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Mariano, buen día. Gracias Buenos días por aceptar a todos. la invitación. Gracias, Al Paco, contrario, gracias a ustedes. por la introducción. Se me va a permitir leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, doctor Mariano García Martínez, quien es químico con mención honorífica por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ingeniería, Planeación y Sistemas por la misma facultad y doctor en Filosofía por la Escuela de Estudios Sociales y Humanos.
de la Universidad Internacional Atlántica de Hawái. Además cuenta con una maestría en Ingeniería de Proyectos por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, titulado con mención honorífica, y cuenta con un diplomado en Bienes Raíces por el Instituto de Investigaciones Inmobiliarias de la Ciudad de México. En la actividad docente es profesor titular de la materia Intervención de Organizaciones, Planeación Estratégica y Administración de Proyectos, de la maestría en Planeación, del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Ingeniería de la. También es profesor titular de las materias de Liderazgo, Administración de Proyectos, Administración de Riesgos en Proyectos, dentro del programa de maestría de la Unitec Campus Sur. De igual forma, es profesor titular de la materia Elementos para el Diseño y Evaluación de Gestión Escolar, Procesos y Actores en la Gestión Escolar, Política y Reforma Educativa en Teoría Metodológica de la Organización Escolar, de la maestría y doctorado en Educación del Centro Internacional de Posgrado AC de Tabasco. En el ámbito gremial, es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas y en el ámbito profesional es fundador y director general de Ateneo Ingenieros SASB, empresa dedicada a la promoción de proyectos industriales, organizacionales y comerciales para los sectores químico, de alimentos, turístico, metal mecánico, ambiental, inmobiliario, en México y en América Latina. Pues bienvenido, Mariano. Gracias a Qué ustedes. gusto que nos acompañes y bueno, adentrándonos al tema, es la Land Construction. No sé si nos quisieras platicar en el ámbito de cómo se realizan los proyectos de obra pública, de obra privada, el objetivo de las mesas temáticas, como todo el ingeniero Castillo, es proponer soluciones, proponer alternativas para mejorar la forma en la cual se están realizando los proyectos, no solo en esta ciudad, sino en nuestro país. Recordemos que pues, es un recurso público para aquellos que estamos inmersos en el desarrollo de la infraestructura. Son recursos públicos que, de no invertirse correctamente, de no planearse correctamente, pues nos impactan en costo, calidad, tiempo, ¿no? Y eso pues hace ser un poco eficientes, podríamos decirlo, pues porque requerimos cada vez más recursos que no tenemos, ¿no? Requerimos más tiempo para poner en operación todos estos grandes proyectos que requiere la ciudad, que requiere el país, y bueno, una forma de poder concretar correctamente los proyectos es aplicar las filosofías, metodologías que nos permitan ser más certeros en la aplicación, en la ejecución, en la operación, en el mantenimiento, ¿no? Para poder ofertar los servicios que requiere toda la sociedad. Entonces, en tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar de lo que es Lean o Lean Construction, sin que esto sea una cátedra de teórica, sino más cómo en la práctica lo podemos aplicar justamente para poder subirnos a una mayor eficiencia en la ejecución, tanto proyectos públicos como privados, y podamos detectar esas áreas de oportunidad que nos permiten pues, aprovechar los recursos, ya que desafortunadamente son recursos escasos. Pues, bueno, en este proceso, ¿cuál es tu visión? Yo al contrario les doy las gracias a ustedes, Francisco, Sergio, a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Ciudad de México, por permitirme poder compartir con ustedes experiencias que he tenido. Qué bueno que comentas que no se trata de que sea una cátedra, es algo muy práctico, me ha tocado mucho vivir con esto. Y yo primero haré un pequeño resumen de lo que es construcción Lean. Lean Construction o Lean Construction, como tú dices. Esta es una metodología de origen japonés muy aplicado en la fábrica Toyota en Estados Unidos. Tiene ya un buen número de años de estar funcionando. Y primero, yo quisiera marcar que lo que es una filosofía. No es un método
no es una serie de 4 o 5 puntos que hay que cubrir, es toda una filosofía. Ahorita tú mencionabas algo muy importante que decías que había que hablar de proyecto, mantenimiento, construcción, operación, y ese es precisamente el sentir de la filosofía. Es una filosofía que involucra a todas las áreas. Se debe de buscar que sea general, que entre todo el mundo. No puede, si es algo que los gurús de esta metodología alegan, es como si tú quieres que un brazo funcione independiente del cuerpo. Aquí es imposible. De hecho, esta filosofía tiene dos ejes importantísimos para que funcione. Una es planeación, entendiendo como planeación no una bola de cristal que nos va a asegurar el futuro. El futuro siempre es incierto, pero que sí nos reduzca la incertidumbre. Y la otra, la parte de capacitación y motivación del personal involucrado. Esta filosofía se sostiene en 4 puntos muy breves. Uno es el involucramiento de la alta dirección. Si en esta filosofía no está involucrado el alto mando de la organización, del departamento que sea, va a ser muy difícil que funcione. No puede manejarse delegada, tiene que ser una participación dinámica y activa de la dirección. La otra parte importante es que se busca, esta palabrita, lean, tiene que ver con esbelto. Esa es la traducción que le podemos decir. Y al hablar de esbelto, lo que dice es quitar desperdicios. Esto se puede identificar como cuidar que uno no tire cosas, que uno no gaste de más. Y el chiste es que todas las actividades que se hagan, se busque que sean actividades que generen valor para los objetivos de la empresa, de la institución, del departamento que pueda hacer. Entonces, ¿qué hace? Es quitar todo aquello que en realidad no va directamente con el valor de la organización. Y en esto es un poquito revolucionaria, apoya mucho la parte financiera, que es suprimir, bueno, tender a que se supriman almacenes, supervisión y trámite. ¿Por qué? Porque de alguna manera dice, bueno, pues eso es lo que nos quita tiempo y no va directamente relacionado con la cuestión. Digo tiende a cero porque comprendo que es imposible quitarlo, pero bueno, es importante. La otra, el tercer punto importante de esta filosofía es la inclusión de los proveedores o subcontratistas. Tú no puedes trabajar con tus proveedores en el sentido tradicional de que es un cuate que le compro, le pago y se va. Tienes que convertirlos en parte de los proyectos de la operación. Y por último, la parte muy central es la parte de la medición. Lo que busca es estar midiendo todo lo posible de los indicadores que tú hayas planeado y que tú hayas generado para poder generar una mejora contigo. Esa es una cuestión importante con respecto a otro tipo de metodologías, es siempre estar mejorando. Y todos sabemos que no podemos mejorar si no nos medimos. Entonces, esta medición es cerrada, es constante y es lo que nos permite llevar a la mejora continua. Y por último, lo único, vaya, dentro de esta introducción, lo único que yo te mencionaría es que no es fácil, o sea, no es una cuestión de mandar un memorándum y que se implante. Se habla, me ha tocado vivirlo, de que llevar a cabo esto bien y en forma, pues puede llevar en una empresa mediana, 5 años para que esto esté funcionando. Lo cual sí genera un problema práctico, porque hay gente que dice, oye, yo tengo que construir, yo tengo que dar resultados, yo tengo que hacer dinero. Pues de alguna manera no puedo detenerme tanto en cuestiones de esto. Y ahí entramos a un punto final, que es la tropicalización. O sea, este sistema, a la hora de la verdad, pues creo que debe de adaptarse a las realidades de cada empresa, pero por eso insisto, regresando a los puntos básicos. Después de tomar varios puntos muy interesantes,
hablas de una fábrica. Desafortunadamente nuestra industria de la construcción es una fábrica. Vamos a decir, se va a construir un proyecto. Y eso pues a veces no nos permite tiempos, movimientos, porque dentro de un análisis de costo, ciertas actividades a tener que estar correctas. A diferencia de una industria de la transformación motriz, química, donde la planta de procesamiento está condicionada y diseñada para donde pues reduces los tiempos, haces todo un diseño de procesos que ensamblando cada parte del producto. Y en la industria de la construcción, muchas ocasiones nos toca participar en diferentes proyectos, la autopista sur, donde pues tenemos la vialidad en operación y al mismo tiempo tienes que estar construyendo. En ese sentido, ¿qué recomendaciones tendríamos tanto para la autoridad que adjudica un contrato, la parte ejecutora o el contratista general y toda la subcontratación que hay alrededor, entendiendo como subcontratación servicios especializados que ya se tocó, si no mal recuerdo, Paco, en la mesa en la 3, donde se hablaba justamente de esa eficiencia de utilizar el expertise del personal que va a estar a cargo de. Y que justamente el otro tema es la medición. La medición en donde por la idiosincrasia de latinoamericano o mexicano, pues a veces no nos gusta que a diferencia de algunas otras culturas, ¿no? Entonces, en este sentido, la fábrica, como tu recomendación como especialista, tipo de sistemas de calidad, como consultor, ¿qué recomendarías a las pymes, medianas, pequeñas, cliente, para poderse adaptar y poder entender que la fábrica hay que llevarla al sitio de producción? Mira, tú tocas ahí el punto del proyecto. O sea, yo entiendo perfectamente que la industria de la construcción gira alrededor del proyecto. Proyecto es, a diferencia de lo que sucede en una fábrica, que es una producción continua, como tú bien dices, en un lugar fijo, el proyecto pues te lleva a muchos lados, porque además el proyecto es único, tiene un principio, tiene un fin, tiene restricción de recursos, es multifuncional, es complejo, y por eso pues genera mucha adrenalina, ¿no? El proyecto tiene esa dificultad. Sin embargo, creo que yo aquí me anclaría en la parte de la planeación. Yo no sé si pudiéramos ver, ahí yo traigo dos laminitas que nos pueden reflejar un poco la realidad de un proyecto, con función. Esta lámina que vemos es un proyecto tradicional. En ese proyecto tradicional vemos un primer evento que es el arranque. El arranque, pues como todos los proyectos, tenemos que tener listo el equipo, en qué oficina vamos a trabajar, el local, cómo lo tenemos que ubicar, y eso va a tener principio y fines de las partes tempranas del proyecto. Después tenemos la parte de la planeación. Miren, en cualquier país desarrollado, este gasto de la planeación en un proyecto anda del orden entre el 8 y el 12% del total del proyecto. En México, en general, no hay, estamos hablando entre 1,5 y 3% del manejo del proyecto. Entonces, no le damos mucha importancia. Sin embargo, aquí en esta lámina, primero vemos que la planeación es una etapa que tiene principio y fin y ahí muere, ahí la dejamos. Eso es lo que antes se hacía. Antes en planeación lo que hacíamos es organiza muy bien tu ruta crítica y vamos palomeando. Eso ha cambiado. Y el tenerlo así implica que si vemos en estos dos ejes, uno es el nivel de actividad y otro es cómo va avanzando el proyecto, el nivel de la
operación de la ejecución del proyecto, pasa lo que nos ocurre a todos los que estamos en proyectos. Trabajamos, y cuando se va acercando el final es cuando le echamos montón. Córranle porque ya tenemos que entregarlo, ya hay que terminarlo, ya nos vienen a supervisar. Y pasa lo mismo con el control. El control va de la mano. El control al final es cuando queremos actualizar todo lo que no actualizamos antes. Y por último viene el cierre. El cierre es normal, las revisiones. Y si pasamos a la otra lámina, donde habla de un proyecto con planeación, la gran diferencia es que la planeación es un proceso que dura todo el proyecto. Y eso implica, si se fijan, la parte de mayor actividad del proyecto queda un poco menos, queda un poco a la mitad, lo cual nos permite tener un control más equilibrado del asunto. Este es el enfoque, no nada más el Lean Construction, es lo que busca, el que estén equilibradas las cuestiones, no que andemos con estos altibajos y subidas que hacemos. Entendiendo esto, contestando a tu pregunta de propuestas muy concretas y al nivel proyecto, sobre todo entendiendo la parte del sector público. El sector público, lo hemos platicado varias veces, tiene el problema de que hay muchos entes involucrados y todos estos entes pues tienen sus objetivos particulares. Y esto no es nada más de México, ¿eh? O sea, eso en todos lados, en todos los proyectos, en todos los países, el sector público tiene una complejidad especial. ¿Yo qué sugeriría para esto? Primero, meterle a la gente el concepto de aseguramiento. Cuando nosotros tenemos un proyecto entre manos, el que sea, una carretera, un puente, unas vías de drenaje, es que queden muy claros a través de la planeación los objetivos, cómo los vamos a medir y lo que se asegura, no controlar. La palabra controlar es un poquito de la pelea pasada. El objetivo ahorita es asegurar, y cómo se asegura haciendo las cosas bien desde el principio. Entonces, muy concreto, para no salir. Yo pediría para una obra pública que haya un responsable claro y con facultades. Esa es una. La otra, que este responsable tenga muy claros, es parte de su responsabilidad, los objetivos que tiene que lograr, las mediciones que se tienen que hacer y que estas mediciones se hagan. Yo rompería por alguna razón, yo creo que nos viene de la escuela, traemos ese concepto de la revisión anual o la revisión semestral o incluso la revisión mensual. Eso en nuestro medio tan cambiante es una eternidad. La medición tiene que ser diaria. La operación y los proyectos son diarios, tiene que ser diaria. Eso implica tener a lo mejor un departamento de medición, pero lo reditúa. ¿Qué nos garantiza esto? Que podemos darnos cuenta cualquier desviación y atorón a tiempo para poder redireccionar el proyecto. No hay ningún proyecto que pueda seguir una línea recta y que no tenga desviaciones. Yo por lo menos no conozco ninguno. Todos tienen cambios. Hay cambios a veces de normatividad, hay cambios de gobierno, hay cambios de mercado, hay cambios de mil cosas. ¿Qué se tiene que hacer? Detectar ese cambio y poder redireccionar el proyecto para asegurar, a lo mejor con algún cambio, los objetivos que se plantearon en ese aspecto. Básicamente yo creo que esto es lo que podría ayudarnos en la obra pública para poderlo hacer. Entendiendo a que no es garantía de futuro. Un proyecto tiene una gran incertidumbre por trabajar con el futuro. Pues yo me pongo en los zapatos de un gerente de proyecto de obra pública que tiene una gran complejidad. Si no cuenta con esta herramienta de medición y no tiene las facultades de redireccionar los proyectos, y ahí entra una parte importante que es la parte de los recursos. En todas estas obras siempre andamos chillando porque nos llega el recurso a tiempo, porque no nos lo detengan.
Y ese es uno de los indicadores que tienen que estar trabajando. A veces hay cosas tan tontas como esto. Para que nos generen recursos, hay que presentar avances. Si esos avances no se presentaron a tiempo, el comité que los evalúa los manda para el siguiente mes. Y ya se nos acabó el proyecto un mes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa cuestión, podríamos decirla burocrática, de hacer formatos para que nos generen recursos, tiene que estar dentro de esos indicadores para que esté pendiente de las partes críticas, de las partes, me regreso a lo de Lean, las partes que generen valor. Yo eso sería lo que yo podría hacer. Tenemos que construir, pues, justamente, habla, diseño, ¿no? En ese sentido, pues, revisamos los planos. Vemos que iniciamos la obra, una fase. Entonces se viene una administración complicada, todas las órdenes de cambio que derivan de cambios. Y justamente no se tiene el poco al proyecto. El tema es cómo empatamos el desarrollo de un proyecto. ¿Cuál es ese deadline? Tenemos que para una vez teniendo el proyecto, una base pasada por iniciarla. De tal forma que en el proceso de construcción cualquier cambio no nos impacte significativamente tiempo constructivo. Eso es lo que a veces también nuestros clientes toman las decisiones. Son los que botan el costo, tiempo, y bueno, la única variable para mover es la calidad. Y eso pues no tiene que estar. Me haces Puedes una pregunta de los, ya no diría de los 64,000 pesos, sino de los $64,000 o euros para que actualicemos la inflación. Mira, exactamente. Yo entiendo la bronca. A ver, cualquier departamento de gobierno está dentro de un presupuesto. Entonces, si no arranca al tiempo que tiene que hacer ese presupuesto, lo va a perder o lo van a pasar a un extremo. El extremo, el extremo puede ser que el proyecto se atrase a lo mejor un año, porque tiene una mecánica, o sea, la parte presupuestal de los gobiernos tiene una mecánica. Entonces, por eso la gente dice, cuando me autorizan el proyecto arranco, aunque no tenga planeación. Entonces, eso es una parte muy difícil de brincar. Yo por eso platicaba hace rato lo de la cuestión del responsable. Ese responsable tiene forzosamente que robarle tiempo al tiempo para hacer planeación. Y sin detener el proyecto es un poquito como, yo les platico a mis alumnos, en alguna época estuve en un show en Las Vegas, aparecía un señor con una pelotita de ping-pong en la boca y aventaba la pelota. Y uno decía, bueno, ¿y este qué está haciendo? Al rato tenía dos, aventaba una, caía la otra, y al rato el señor tenía 7 pelotitas en el aire y aventándolas con eso. Bueno, de alguna manera eso es lo que hace un gerente de proyecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar moviendo tus pistas al mismo tiempo, mantenimiento, recursos humanos, logística, pero dedicándole a cada una planeación y sus indicadores. Fíjate, yo más que planeación, tal vez aquí estoy diciendo algo que me van a correr de mis clases de la UNAM, yo voy al indicador, yo soy más del... cuando iban a fusilar a alguien decían preparen, apunten, fuego,
Yo creo que a veces es más importante decir, preparen fuego, apunte. ¿Por qué? Porque ese fuego me permite ir viendo por dónde ando y me permite ir redireccionando entre mis funciones. Entonces, no vamos a poder lograr que el señor diga, oigan, paren máquinas. ¿Por qué? Porque tengo que planear, me tengo que sentar un mes a planear, lo van a mandar a volar. Entonces, va a tener que empezar a trabajar, pero él le tiene que robar el tiempo a lo que tiene para estar estableciendo indicadores de inmediato que le permiten estar viendo. Yo no le veo de otro, porque tendríamos que cambiar la legislación presupuestal, que es anual. Ese es el problema. O sea, tú tienes un presupuesto que te lo autorizaron, que además costó, si tú estuviste involucrado en el proyecto desde antes, tuviste que estar cabildeando, y cuando ya te lo autorizan, dicen, no, lo tengo que agarrar, porque si no lo pierdo. Esa es una realidad de la obra pública. Yo, mucho el ejemplo, eso que les ponía ahorita del tipo de las pelotitas de ping-pong, es el proyecto moderno. El proyecto moderno no es lineal. Es un ser vivo que tiene muchas pistas. Mantenimiento, producción, dirección, trámites, tecnología, y que hay que estar, tiene vida propia. Cada una de esas tienen que estar. ¿Qué tiene que estar haciendo este gerente de proyecto? Midiendo, como su tablero de control, como cuando va a hacer el coche. ¿Cómo va mi velocidad? Tengo la batería, esto está funcionando. Ese es el objetivo. Para eso puede funcionar una filosofía de este tipo. O se puede tropicalizar. O sea, no tenemos que rendirle culto a una metodología. El chiste es, como tú bien lo decías, lo que se busca es eficientar los proyectos. En mayor o mejor forma son procesos de mejora. Y eso es lo que podrían enfocarse. El problema que yo me ha tocado ver con los directores de proyecto es que uno, a veces no tienen todas las facultades. De alguna manera, el pobre está amarrado por 2 o 3 acuerdos de control o de supervisión de obra. Y la otra es que esa obsesión, que además es muy ingenieril, de empezar a operar. A ver, ya tenemos, a ver, vamos a entrarle. Eso es lo que debe de refrenar un poquito. Y indicadores. Perdón que insiste y sea terco en esto, es lo que te permite poder redireccionar. Es algo muy importante medir, saber qué persona está con un papel de cachucha. Ver si supuestos si traen recursos suficientes. Es una pesadilla. En ese sentido, dentro de toda esta plática, por ahí se tiene ya ¿qué recomendaciones le hay eso metodológico para poder insertar dentro de sus procesos planificación de los proyectos? Digo, dando operación. Si yo fuera, vamos a iniciar, pues hay que implementar dentro de su estructura organizacional algo que le permita justamente ser certero a dónde va a dar los recursos que esta ciudad tenga o genere en los. El primer punto que yo sugeriría es que quien esté al frente de esto, quien esté al frente de esto, peleen así como gato boca arriba recursos para que los proyectos tengan una provisión de dinero para poder planear, que no lo hay. O sea, a veces como que es algo que no se considera. Y la otra, a nivel normatividad, que se obligara, a lo mejor es una carta a Santa Claus lo que estoy pidiendo, a tener semáforos donde tú no pudieras arrancar un proyecto si no has cumplido con determinados parámetros que te aseguren haber hecho una cierta planeación. Por ejemplo, es decir, a ver, tú puedes arrancar cuando tienes esta batería de indicadores
que te pueden garantizar tu proyecto. Y también con un pendiente, que no vayamos a caer, me preocupa esto del Instituto de la Planeación, que no vayamos a caer en un obstáculo más que una facilitadora, ¿no? Claro. Si queremos meter a todos los proyectos dentro del mismo número de indicadores o el mismo concepto de indicadores, puede ser que tengamos, porque no son iguales. Cada proyecto, como yo les decía hace ratito, es único, tiene sus mediciones y eso a veces es qué bueno que lo hay. Vaya, yo ahora sí es la cruz de mi parroquia, ¿no? Lo de la planeación, pero me preocupa que lo que se dediquen es a normar y entonces detenga el proyecto. Hay situaciones en donde te piden, no lo digo por el Instituto de Planeación, pero por algunos otros departamentos de algún estado, de como sea, te piden una serie de requisitos. Tú dices, oye, no tiene nada que ver con mi proyecto. Eso es lo que yo pedí. Es excelente. Muy buena recomendación. Y en este sentido, recomendaciones, buscamos que nuestra ciudad interactúa como un sistema a través de una zona metropolitana. En este sentido, vamos a planear, México para poder presentar, para poder desarrollar todos aquellos proyectos o proponer acciones prácticas de la ciudad. Si no consideramos a nuestro Estado de México, Estado de Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla, pues nos quedaríamos truncos en la planeación. Y entonces ahora el problema no es en construcción, no es las planas, no es BIM, sino ahora es cómo coordino a los diferentes actores y tomadores de decisiones que me impactan en la operación de una zona metropolitana. ¿Qué recomendaciones hacemos? Ahí, sí, hace rato te decía la pregunta de 64, ahorita con esto me complicas más todavía la situación. Yo ahí insisto en que hay un responsable del proyecto. Si es algo que va a involucrar a varios estados, ponerse de acuerdo a nivel político, decir, oye, pues fulano de tal es el que va a ser, ¿estás de acuerdo? Hidalgo, Morelos, Querétaro, México, que sea la persona adecuada. Obviamente, al hablar del perfil de la persona adecuada en cada proyecto, tiene que ser alguien que tenga habilidades de gestión. O sea, tiene que ser alguien que sepa la normatividad incluso de cada estado para poder ver dónde puede accionar las determinadas cuestiones. Y yo me regresaría a eso de las pistas que están funcionando al mismo tiempo. El estado de Hidalgo tiene su mecánica, sus tiempos, sus objetivos, sus restricciones, lo mismo el de México, Morelos, la Ciudad de México. Te tienes que enganchar en esa rueda donde se están moviendo para tratar de establecer equilibrios entre los estados. Y no hay otra, ahí no es tanto de una metodología. Vaya, yo te puedo decir una metodología ideal, sería que se juntaran todos 2 días los gobernadores y saliera una legislación. Entiendo que no es posible. Además, aunque lo hicieran, tendría cambios que tendrían que venir. Pero yo creo que sí hay que descansar en la habilidad de gestión de la persona. Si tenemos una persona de tamaños para poder tocarle la puerta al área de economía de cada uno de los estados, incluso a nivel gobernación, incluso aquí a nivel jefe de gobierno, que puede manejar ese tipo de desatorar, puede funcionar. Si no, pues va a ser una persona que se va a cruzar de brazos y siempre va a tener excusas para no lograr los objetivos. Oye, es que no me autorizó el derecho de vía el Estado de México. Entonces ahí me paré. ¿Por qué? Porque no ha gestionado lo que tenía que hacer. Bueno, por eso
hablaba yo en un principio del aseguramiento. Tiene esa responsabilidad por la coordinación. Bueno, pues también aquí retomar un poco la razón de ser. La Cámara, por un órgano. Y en ese sentido, por eso estas mesas de poder ver temas que cara toma decisiones y los recursos necesarios para desempeñar el papel en este. Entonces, en ese sentido, si nos preguntara al gobierno qué hacer para mejorar toda esta de sistemas cómo vamos justamente para poder atender la movilidad de esta ciudad entera. Tendríamos que tendría que estar enfocado el eje rector que va a marcar la política, la estrategia próximos de toma de. Podríamos hacer en ese sentido órgano. Mira, yo la respuesta la tendría un poquito, no quiero decir teórica, pero el enfoque tendría que ser sistémico. Yo lo que me ha tocado ver, años que yo tengo de trabajar, es que todos los proyectos de infraestructura son vistos de una manera muy particular. Entonces, el resolver el problema de un puente, el resolver el problema del sistema de transporte colectivo, el resolver el asfaltado de las calles, si lo veo nada más en su aspecto particular, lo puedo resolver, pero a lo mejor me está generando un problema en otro lado. O sea, yo simplemente lo vemos, ¿no? Si tú paras el periférico para ponerle asfaltado, pues vas a generar un caos. Entonces la gente dice, oye, no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo en cierto momento. Entonces, creo que este Instituto de Planeación lo que tendría que hacer es marcar muy claramente las jerarquías generales de la Ciudad de México. Al hablar de jerarquía estoy hablando poner primero una, segundo otro, movilidad, por ejemplo, sustentabilidad, ecología. Y cada vez que estemos en ese entorno, tratar de centrar todos los proyectos hacia ello. Lo cual es muy complicado, ¿no? Porque tú tienes a un jefe de movilidad de la Ciudad de México que ha de tener un dolor de cabeza diario. Entonces, de alguna manera el Instituto de Planeación le tiene que dotar de elementos para decir, si haces esto, no se va a dañar lo otro. Y entendiendo donde no se puede brincar las trancas. O sea, yo no puedo parar el suministro de agua. ¿Por qué? Porque voy a dañar una serie de elementos que me generan problemas, no nada más políticos, ¿no? Problemas sociales, problemas económicos. Entonces, esto tendría que ser muy sistémico. El sistémico es hablar de un todo, para que no haya cuestiones que brinquen problemas por atacar uno y por atacar otro. Implica usar sistemas de información modernos, que los tenemos, simulaciones. A ver, al hacer esto, ¿qué va a pasar? Porque ahí tenemos que meter mucho la parte tecnológica. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y tomar decisiones, y entendiendo que son decisiones muy difíciles. Hace poco
alguien decía que esas decisiones políticas, pues es encontrar la mejor alternativa, no la única o la adecuada, ¿no? La que menos daño haga. Eso es lo que creo que debía de enfocarse el área de planeación. Ser un centro de consulta donde cuando hay toda esta operación, pudiera estar diciendo, si hacemos esto va a pasar esto, si no va a pasar esto, y entonces que la gente tenga los elementos para tomar las decisiones. Yo a veces siento que el problema muchas veces en este monstruo de ciudad que tenemos es que un policía de tránsito le dan una instrucción de parar un crucero y yo lo veo por mis alumnos de transporte. Tú ves esos programas donde un camión, simplemente un camión que se estacione para bajar cerveza, te genera una cola a 2 o 3 kilómetros enorme. Ese tipo de cuestiones lo tendría que estar haciendo y tendría que estar retroalimentando la operación para que no pase. Porque para mí es muy fácil. Oye, para Insurgentes y da la entrada a Periférico o Universidad. Y la cola que vas a generar en la salida a Cuernavaca, y eso te lo puede dar la tecnología que antes no se podía, pero ahorita sí te lo puedo dar. Hay simulaciones que te permiten saber cómo está la situación. Yo mucho de eso yo lo haría. Y más, además, el sentido de facilitador, ¿no? Buscar el ser facilitador. Yo creo que el tema tecnológico tiene la tecnología, tiene la capacidad técnica, las empresas que hace cámara, cosas cuesta. La demanda de un transporte pueden hacer todo ese modelo que nos va a entender eso, los proyectos desarrollar con la mente esas ciencias permiten un proyecto, empezarlo a gestionar, desarrollar y cumplir con toda la parte normativa. Vamos a pedir un o bien vamos a ir a un esquema concesionado o un P, poder también tener todo el soporte para aquellos inversionistas que quieran colocar recursos financieros en este proyecto y poder formularlo, plantearlo de esta forma. Yo quisiera agregarte, ahorita que mencionábamos lo de la Ciudad de México, una complejidad adicional de la Ciudad de México, y yo creo que en cierta manera de la zona metropolitana. La Ciudad de México no es uniforme. O sea, tú tienes colonias que han sido absorbidas y que son colonias que, por ejemplo, por ponerte un caso, no pueden aguantar un camión de basura como los que estamos usando, o un camión de refrescos, o un camión de cerveza, porque no tiene forma donde estacionarse. Por ponerte algo a nivel vialidad. Eso yo creo que es algo que se tiene que contemplar y sectorializar a la Ciudad de México. En ese plan de planeación del Instituto de Planeación habría que sectorializar para ver qué broncas hay en cada zona y relacionarlas con el resto. Hay colonias, yo vivo acá en Coyoacán, y hay colonias como el barrio de los Reyes, Coyoacán, La Candelaria, donde es un serio problema. O sea, no es lo mismo que tú tengas una calle donde te puedes estacionar, hay 4 carriles, a que haya un carril de ida y vuelta. Y que además tiene cuestiones de tipo social, tradicional, como la feria, fiesta del pueblo. Entonces, todo eso hay que meterlo en ese movimiento continuo sistémico. La palabra es tratar de verlo como un todo. Ahí podríamos decir que quizás no hubo planeación. Quizás sí la hubo, pero no se obligó a seguir el plan. Yo creo que era imposible. La mancha urbana nos ganó
Yo creo que era imposible. O sea, Barrios muy Sí, al absorber a la Ciudad de México, el barrio de la Candelaria, ¿qué podías hacer? ¿Les vas a expropiar a la gente para abrir vialidades? Sería una obra enorme que además te generaría más problemas, yo creo, que beneficios. Entonces lo tuviste que absorber. Lo que yo creo que habría que buscar mecanismos, como en algún momento, por ejemplo, se ha pensado, estoy centrándome y no quiero ir en contra de lo que estoy sugiriendo de la particularización. Por ejemplo, cuestiones como restringir horarios y cosas de ese tipo que podrían funcionar, ¿no? pero para eso hay que medir, No hay para de poder tomar decisiones. Yo por eso ¿verdad? es ¿No? mi obsesión, lo de la parte de la medición, que además, bien cierto lo que tú dices, no nos gusta que nos midan, porque es una manera de ver cómo estamos. Entonces, tú prefieres decir, ahí la llevo. No, 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 ¿cuál la llevo? ¿Estás mal? ¿Estás bien? ¿No? Ser más cuantitativo. Muy bien. No sé si vamos a abrir unas preguntas de mente. No sé. Hay Jorge Díaz. Voy a dar un ejemplo de indicadores para específico. Sí, claro, por supuesto. Por lo pronto, el tiempo. Tiempo. Ese Tiempo. es fundamental, el tiempo. El flujo de efectivo, el tener el aseguramiento de los recursos como lo podríamos tener. Podríamos decir el ensamble de recursos. El decir, para tal fecha tiene que haberse completado este nodo y tener sus especificaciones para decir, efectivamente se terminó, no que medio lo dejamos y se terminó el nodo. Esos tres yo pondría de entrada. Dinero, tiempo y especificaciones. Claro. Además, ¿no? Son las tres dimensiones, ¿no? Que yo siempre peleo en un proyecto. Totalmente. Por ahí también nos tocó implementar algo en la empresa. Lo que medíamos mucho es realmente el avance en el programa como real para esa desviación y nuevamente volver a retomar la línea base del proyecto, la calidad, las no conformidades, que eso pues también nos da una certeza de cobro. Si no cumplimos con la especificación, con la calidad, pues difícilmente vamos a poder cobrar una calidad que se ejecuta. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacerlos bien, saber qué especificación tenemos que colocar. Y ahí me regreso un poquito al inicio de esta plática donde decías, bueno, pues nos ahorramos en costos de supervisión, ¿no? Todos los afiliados cuya especialidad tenemos ese servicio que hoy en día nos da soporte a nuestra empresa, ya te hubiéramos colgado. Pues, A ver, la supervisión. yo cuando... A ver, pero espérate, deja que me defienda. Exacto. Deja que me defienda. El chiste es que tiendan a cero. Claro, claro. Y lo más importante es que no sean un obstáculo. Aunque A ver, valor agregado, ¿no? Y fíjate que ahorita me paro nada más un momentito porque tú nos regresaste al sector privado. Sí. Cuando hablabas del cliente y la cobranza. Déjame nada más en ese sentido aclarar de indicadores. Yo sugiero siempre tener 4 niveles de comunicación en un proyecto. Uno es para el director. El director tiene que tener muy claro lo que tiene que saber y cuándo. El otro es el banco. Si el proyecto tiene un financiamiento bancario, ¿qué información le tenemos que dar al banco y cada cuánto? El otro es todo tu área operativa. ¿Qué tiene que saber el jefe de obra, el residente, el de finanzas, el contador, para que reciba esa información? Y una muy importante es, ¿qué tiene que saber el dueño del proyecto? Porque le vamos a informar de todo. ¿Qué es lo que tiene que saber? Eso a nivel privado. Pero ahorita cuando tú mencionas lo de la supervisión, yo creo que, no sé, ustedes tendrán más datos de estos. La supervisión de obra es de la mano con el sector público. El sector público contrata a alguien porque no tiene 1000 ojos
Y entonces esa supervisión le tiene que decir cómo va y cómo le autoriza. Claro. Bueno, eso es inevitable. Al contrario, yo lo único que les pediría a todos nuestros agremiados que están en la cuestión de la supervisión, que fueran ágiles, que fuera una supervisión que no detuviera. A veces sí el problema es esos tiempos. Es que no hemos podido llegar porque no ha llegado el supervisor. Sí, claro. Ahí habría que aceitar un poquito para que eso se manejara, pero es inevitable. O sea, no, por más que yo pueda aquí sugerirlo, no me vayan a apedrear ahorita aquí a la salida. Nos queda claro, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Bueno, pues realmente ha sido muy rico este diálogo, bueno. esta plática. Yo me voy a permitir tomar algunos comentarios y pues llevarlos a lo que es nuestra membresía, a nuestros afiliados, desde el punto de vista de no estar buscando metodologías, no estar copiando técnicas que funcionan en otros lados, en otras áreas. Sergio lo describió muy bien desde el punto de vista de que pues nosotros llevamos prácticamente la fábrica a todos lados y andamos moviendo la fábrica para arriba y para abajo. Y aquí mi comentario sería, hagamos planeación. Normalmente nos quejamos de que no hay planeación, eso es real, es una situación compleja, desde el punto de vista de cómo funcionamos, como bien lo dijiste, no solo en México, en muchos lugares. Pero pues eso no nos exime de la responsabilidad de dentro de nuestro ámbito hacer planeación. Busquemos hacer planeación. Metámonos en esa dinámica, tú lo describiste perfectamente bien. Y la otra, que en muchas ocasiones le quitamos recursos porque pues, ya no tenemos el dinero, en ese caso el flujo de caja, como también lo describes. Pero capacitemos a la gente. Hagamos capacitación, hagamos planeación, hagamos capacitación. Difícilmente se puede arreglar todo lo que tenemos enfrente, muy complicado. La ciudad es muy complicada, los 5 estados alrededor de la ciudad, bueno, la ciudad, bueno, el país completo, el mundo. Está muy complicado. Entonces, pues vayamos un poco por el tema de hacer lo que nos toca. Como dicen por ahí, empecemos por nosotros, por nuestras empresas, por nuestros grupos cercanos. Hagamos planeación, hagamos capacitación. Un tema muy importante que dijiste, que yo creo que cada día está caminando de mejor manera. Utilicemos la tecnología. El concepto de las ciudades inteligentes, pues cada vez más tiene que ir avanzando. Y en mucho las ciudades inteligentes, con el tema del Big Data, con el tema de estas grandes capacidades de almacenar información, pues te sirve justamente para lo que decías, ¿no? Pues vamos tomando datos, ¿no? Cuando se para el camión de la basura se debe tardar 1 minuto, no más. Oye, pues yo no sé, 1 minuto y no más. Implica capacitarlos, Claro, tener todo un instituto donde les exactamente. des los soportes para que hagan su trabajo Que rápido. hagan justo lo que tienen que hacer. Y yo terminaría mencionando algo que bueno, creo que suena comercial, ni mucho menos, pero es parte de lo que la Cámara y la Ciudad de México pues ha visto en los últimos días, el cablebús en la zona norte de la ciudad. Me tocó ser invitado ahí al evento de inauguración y verdaderamente es interesante, es un sistema de movilidad, me acordé por lo que decías, un sistema de transporte en el que pues prácticamente, independientemente de ir por allá arriba un poco como, déjame ser lista Disneylandia ahí con el juego mecánico, pero volteas hacia abajo y ves la complejidad de la ciudad. O sea, si tienen la oportunidad, recorran el cablebús en la parte norte de la ciudad. Aparte que lo disfruten desde el punto de vista del movimiento, pero volteen hacia abajo, volteemos hacia abajo. Verdaderamente ahí se ve la complejidad, el movimiento. Digo, no sé si sean barrios o no en esa zona, pero lo que tú decías, como hay zonas donde se ve que no caben, no pueden pasar, ¿no? Forma en la que se desarrolló, así se desarrolló por lo que haya sido. Entonces, pues hagámoslo en ese sentido y no es, lo dije al principio como comercial, pero en breve, seguramente en 2 sesiones más, tendremos al director de lo que son los proyectos, de lo que tiene que ver con Cablebús aquí en esta misma mesa y platicaremos un poco lo mismo. Pero regresando al comentario, hagamos planeación, demos capacitación, utilicemos la tecnología. Y un tema que tú también lo dijiste y también lo mencionaba Sergio muy acertadamente,
Ojalá que en los temas técnicos se quede la gente que pueda desarrollar ese currículum, que pueda tener esa capacidad, porque cambiar cada 6 años al experto técnico no es cierto. O menos. O menos. O menos. No, A veces no hay no son forma. los 6 años, ¿no? A veces. No hay forma. Y es meter gente a lo mejor que no tiene ni idea, ¿no? Pues por lo menos el que va haciendo ya la carrera, como se hace en muchos organismos a nivel mundial, pues son temas técnicos. Claro. Nos queda claro a todos que el componente político, administrativo, pues va cambiando de Un poco la planeación, y tiene que ver retener con eso. y desarrollar el personal. A mí ahorita que mencionabas lo del cablebús, la tecnología, yo de alguna manera hicimos hincapié en la tecnología de la información, lo del Big Data y demás, pero creo que también la tecnología hay que trabajar en la parte del transporte público. Sí, sin duda. Yo creo que Sin duda. un desfogue de esta enorme ciudad es el transporte público, predecible, de calidad, no tiene que ser de lujo, pero que desahogue y que es una, mira, y ahorita porque está la pandemia, yo por ejemplo, yo soy de los que amo al metro. Yo esa mezcla de metro, taxi, pecero, para mí ha sido formidable para ir a ciertas zonas donde antes me tardaba 3 horas. Entonces eso te permite lo que es toda esa zona de comunicarte con Tlanepantla, Naucalpan, el poder usar el suburbano. Yo creo que ahí es algo que, claro, son inversiones muy fuertes. Pero Yo creo que por ahí va mucho la jugada para desfogar. son obras para la industria de la construcción. Definitivamente. Entonces, definitivamente. Que nos da chamba a todos. que nos da chamba a todos. Así que Pues yo agradezco Muchas realmente gracias. por la parte que me toca de estar aquí llevando la dirección del Foro 2022 y todas estas mesas temáticas que nos llevan para allá. Mariano, pues muy agradecido. No, gracias a Sergio, ustedes. muy Gracias agradecido a la a ustedes. audiencia que tuvimos el día de hoy. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues esto de la tecnología nos permite dejar esto grabado. Nos permite dejarlo grabado para que por favor con sus empresas, con la gente que pueda estar interesada, le retransmitan este tipo de información. Creo que ha sido muy interesante y como ya lo dijo Mariano desde el principio, esto al final de cuentas se vuelve una filosofía. Encontremos esa filosofía y pues vamos para adelante. Y pues muchas gracias. Al contrario. Mariano, tenemos un Muchas pequeño gracias. reconocimiento aquí para ti. Reconocimiento al doctor Mariano García Martínez, director general de Anteo Ingenieros, por su valiosa participación como ponente en la 5ª mesa temática del Foro 2022, Construcción Leal, Ingeniería del Futuro. Hombre, pues muchas gracias. Muy amables, muy amables. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Y ahora gracias. pues una foto ya aquí de despedida y pues muchas gracias.